Mi siguiente invitada fue uno de esos 222 prisioneros liberados la semana pasada. Pocas personas conocen a Daniel Ortega como ella. Dora María Tellez, conocida como Comandante 2, luchó junto a Ortega en la revolución sandinista. Nos acompaña esta noche desde Washington. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Ana María, muchas gracias. Quiero empezar preguntándola cómo se encuentra y cómo han sido estos primeros días en libertad, cómo se está habituando a su nueva vida. Estos son unos días de emociones contradictorias, ¿verdad? Por un lado, la sensación de libertad que tenemos y de hospedaje y solidaridad del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos, y además de muchos nicaragüenses que han estado viniendo. Y por otro lado, la sensación de desgarro por haber sido obligados a un exilio forzoso y además habernos quitado la nacionalidad nicaragüense y nuestros derechos ciudadanos. Es decir, un desgarramiento, pues son dos emociones contradictorias que van juntas. Dora María, usted ingresó en junio de 2021 en la cárcel del Chipote. Descríbanos cómo era esa prisión y cómo era la celda donde estuvo privada de libertad. Bueno, esa era una cárcel que originalmente era para presos que debían estar en estadías cortas. Y ahí lo que hicieron con nosotros fue montar un régimen como de máxima seguridad, pero también de privaciones totales. Muy alejado del modelo en el cual se encuentran casi todos los presos y presas en Nicaragua. En el caso, por ejemplo, de la prisión de la Esperanza, las presas tienen socialización. Esa cárcel donde estábamos estaba completamente vedada la socialización. Las visitas prácticamente eran espaciadísimas, con meses de distancia, y la única actividad que podíamos hacer era comer, resolver necesidades fisiológicas, dormir y hacer ejercicio. La celda en la que yo estaba era una celda de 6x4, con capacidad para 6 personas, pero yo estaba sola, aislada, con un modelo que, además de las privaciones totales que emplearon con el resto, en el caso mío y de otras 3 mujeres, era de una condena de silencio. Como no teníamos una persona más en la celda, una compañera de celda, simplemente debíamos guardar silencio durante todo el día, ¿verdad? ¿Cuál fue la peor humillación a la que el régimen de Daniel Ortega la sometió en la cárcel? El modelo total, siento yo que era un modelo completamente inhumano. Era una celda totalmente oscura y la condena de silencio es una condena denigrante, en realidad. Pero la humillación principal que yo siento, que yo sentí, pues la peor, fue cuando nos hicieron desfilar para tomarnos fotografías con unos enormes platos de comida y todos estábamos absolutamente delgados. Yo había perdido 20 libras de peso. Entonces eso era un espectáculo que fue fotografiado y filmado, donde aparecíamos con unos platos de comida, unos enormes platos de comida y todos absolutamente famélicos, en lo que fue un montaje, digamos, teatral, yo no sé, con objetivos de propaganda, que fue completa y absolutamente denigrante. El trato a las mujeres en esa prisión, ¿cómo difería del trato que recibían los hombres? Bueno, no había ningún hombre en condición de aislamiento total. Todos los hombres tenían 1 o 2 compañeros más, habían 3 en una celda o 2, hasta 4 en una celda. Pero habíamos 4 mujeres que estábamos totalmente aisladas, solo una persona por celda, y habían 2 mujeres más que estaban en una sola celda. De manera que el trato era dirigido. El peor trato lo recibíamos las mujeres por la condición de aislamiento total. Había una galería de mujeres en la que estaban prácticamente todas, y a mí me ubicaron en la galería de hombres, con control de cámara a las 24 horas, ¿verdad?
del día, una cámara que tenía capacidad para controlar la totalidad de la celda en la que yo estaba, con excepción del área donde estaba el baño, pues. ¿Usted calificaría al régimen de Daniel Ortega como de dictadura? Y si lo califica así, ¿hay algún tipo de similitudes entre la dictadura de Ortega y la dictadura de Anastasio Somoza, contra la que usted luchó? Sí, sí las hay, es decir, son regímenes que simple y llanamente llegan a restringir la totalidad de los derechos ciudadanos de prácticamente toda la población. Se montan sobre la base de un poder policíaco o militar en el cual se apoyan para ejercer este control total sobre el país, y un modelo represivo de asfixia completo de los grupos sociales, de liquidación de los derechos de movilización, de organización, de la libertad de expresión. Es decir, este régimen de Ortega ha barrido completamente con todos los medios de comunicación, pero absolutamente no hay un solo periodista independiente que no esté fuera de Nicaragua o dentro de Nicaragua en condiciones de total control. Radio Corporación me decían que recibe visitas diarias de control, ¿verdad? La prensa fue destruida, los medios de comunicación, los periodistas perseguidos, había periodistas prisioneros como Miguel Mora, las organizaciones no gubernamentales han sido destruidas por centenares, la iglesia está siendo perseguida. Nosotros, el grupo que salió el que salió, habían 5 sacerdotes, 3 seminaristas que habían estado en prisión de manera absolutamente gratuita, es decir, sin cometer ningún delito, ni siquiera meterse en política. Entonces hay una guerra también contra la Iglesia Católica, una guerra contra los partidos políticos, es decir, este es un régimen, no solamente una dictadura, sino que ya es una tiranía impuesta sobre el pueblo nicaragüense. Usted mencionaba a la Iglesia Católica. La justicia de Nicaragua condenaba el pasado viernes a 26 años de prisión a Monseñor Rolando José Álvarez. Él se negó a ser desterrado de su país. ¿Qué puede conseguir desde la cárcel? ¿Qué le parece su decisión de permanecer tras las rejas en Nicaragua? Monseñor Álvarez, que el obispo Matagalpa siempre sostuvo que él no iba a aceptar ser desterrado de manera forzosa, porque ese es el estilo que ha adoptado la dictadura de los Ortega Murillo. Nicaragüenses salen del país y cuando quieren regresar no los dejan entrar a su propio país, aunque tengan el pasaporte perfectamente en forma. Entonces Monseñor Álvarez se negó a salir y ejercieron contra él una represalia mayúscula. Lo condenaron a 26 años de prisión, lo mandaron a la peor de las cárceles de Nicaragua en condiciones precarias. Y yo francamente creo que esa es una equivocación gigantesca del régimen. El obispo Álvarez tiene una enorme autoridad moral, tiene un gran liderazgo, no solamente en su diócesis, sino que en todo el país. Está siendo condenado porque ejerció su derecho de libertad de expresión desde el púlpito, porque no le gustaba al régimen lo que el obispo Álvarez decía en sus homilías, ¿verdad? Simplemente la misma razón por la que mataron a Monseñor Romero en El Salvador en los años 80. Entonces, yo lo he dicho con toda claridad, la prisión del obispo Álvarez va a explotar en la cara de la dictadura de los Ortega Murillo. Eso no viene solo en Nicaragua, que es un país de una mayoría católica y que, como digo, tiene frente a sí a un obispo al cual se le tiene mucho respeto, mucho afecto y que tiene mucho liderazgo. España, decíamos, le ha ofrecido la nacionalidad a esos 222 presos. ¿Ustedes han recibido algún tipo de notificación por parte del gobierno español sobre ese ofrecimiento? Sí, no solamente la notificación. El día de ayer estuvo aquí en el hotel donde estamos un grupo de trabajo presidido por el cónsul español que ya había estado antier dando explicaciones, y el día de ayer ya estaba el cónsul con los formularios para aplicar la solicitud de la ciudadanía española. Y
tenía 2 personas que estuvieron apoyándolo y atendieron persona por persona, que fue ahí a llenar su formulario, presentar sus documentos, tomarle fotografía de sus pasaportes, y se le fue explicando a cada quien cuáles eran los alcances de esta medida, el tiempo que podía durar el trámite, etcétera, ¿verdad? Y, o sea, el gobierno español ha procedido de una manera de una enorme celeridad, con una decisión política sumamente fuerte, creo yo, y yo siento que ese es un respaldo muy importante a presas y presos políticos que fuimos liberados, y también un mensaje al régimen de Ortega, ¿verdad?, que nos despojó de nuestra nacionalidad. Le quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, por su tiempo. Era la exguerrillera y opositora expulsada de Nicaragua, Dora María Tellez. Que se recupere pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María.